profesional, página 25 a la 30 de Nino. Esta importancia es todavía más decisiva en el caso de los principios morales que generan derechos humanos. En otros casos, una norma jurídica puede tener un contenido incompatible con lo prescripto por principios morales vados y, no obstante, ser moralmente obligatoria puesto que su origen en procedimientos moralmente legítimos, como los de índole democrática, hace que prevalezcan las razones en favor de su observancia, razones fundadas en la necesidad de mantener cierto orden y paz social y de respetar aquellos procedimientos, sobre las razones en pro de desobedecerla. Pero cuando se trata del reconocimiento de los derechos humanos, la cuestión es de tal importancia moral que difícilmente esté justificada una norma jurídica, y las decisiones judiciales y administrativas basadas en ella, que negara o retaseara ese reconocimiento, por más que su origen sea legítimo. Ello hace que la atención, aun de jueces y juristas, deba centrarse en determinar cuáles son los derechos humanos que derivan de principios morales válidos, estén o no consagrados en normas jurídicas positivas, ya que, si los derechos que derivan de estas normas no coinciden con aquellos, se los deberá hacer coincidir por vía interpretativa o se deberá ir más allá de tales normas positivas en tanto se pretende alcanzar una decisión justificada. Por ejemplo, si hay un derecho moral básico a no ser torturado, la posición moral de un juez no se altera por el hecho de que aquel derecho no esté consagrado en el sistema jurídico u, a diferencia de otros casos en que atenerse a las prescripciones jurídicas puede estar moralmente justificado aunque ellas sean moderadamente injustas. Esta es una situación en que probablemente la decisión no esté justificada si se desco o no usa un derecho semejante. Naturalmente, esto no implica que sea superfina la consagración jurídica de los derechos humanos, al contrario, tal consagración en el derecho positivo de distintos estados y en el derecho internacional es una de las grandes conquistas de la humanidad por cuya consolidación debe bregarse constantemente, ya que el reconocimiento jurídico de los derechos humanos los hace más ciertos y menos controvertibles, y, sobre todo, provee de medios, como la declaración de inconstitucionalidad de una ley, para neutralizar su violación. Pero este reconocimiento jurídico, si bien es el concepto de derechos humanos 25. Paso decisivo para lograr el respeto de los derechos humanos, no es ni necesario ni suficiente para ello, su ausencia no modifica de ningún modo la ilegitimidad de las normas y las decisiones que los desconozcan, y su presencia no exime de la necesidad de recurrir a argumentos morales para establecer los alcances de tales derechos. 4. Estatus normativo de los derechos morales. Admitido que los derechos humanos derivan de principios morales, o más precisamente, de un sistema de principios morales, la pregunta que corresponde ahora hacerse es acerca del tipo de situación normativa que tiene que darse para que surjan tales derechos. En otras palabras, surgen derechos morales de una mera ausencia de obligaciones morales o de la adscripción de obligaciones morales a otro, la permisión moral positiva de ciertos actos, o de la falta de competencia moral de las autoridades, o de todas estas circunstancias en conjunto, o de ninguna de ellas sino de alguna situación más básica. Este es un problema que se presenta en el análisis del concepto de derecho subjetivo en general, y se reproduce tanto en relación con los derechos jurídicos como con los derechos morales, o sea que se trate de derechos básicos o de derechos derivados. Como se sabe, hay diversas posiciones acerca de cuál es el análisis adecuado de la noción de derecho subjetivo. Vamos a revisar primero, siguiendo las distinciones de Ophel, Kelsen y von Bricht alguna propuestas acerca de posibles significados que la expresión derecho subjetivo podría tener en enunciados formulados en contextos jurídicos y morales, para ver luego si hay razones para considerar que algunos de ellos son distintivos del tipo de discurso en el que se alegan derechos humanos. Y. Kelsen, Hans. A. Derecho como ausencia de prohibición. En algunos contextos, frases del tipo «tengo derecho a X» se limitan a dar cuenta del hecho de que en el sistema que se toma como referencia no hay una norma o principio que prohíba X, o sea que obliga a X, esto es lo que Ophel llama libertad y von Wright, permisión débil, salvo que el sistema incluya, lo que es una cuestión contingente, una norma de clausura que permita toda conducta no prohibida, con lo que se pasaría automáticamente al significado siguiente, aquí se trata, como insisten Alchouron y Bulligin, de una mera falta de calificación normativa, o sea de una laguna normativa.
Esto implica que del solo hecho de que alguien tenga un derecho a cierta acción en este sentido mínimo, no se infiere nada respecto de, por ejemplo, cómo deben reaccionar los demás ante esa acción. La proposición de que no hay una norma que prohíba X es compatible con la proposición de que no hay una norma que prohíba impedir X, o de que hay una norma que permite impedir X. Esto quiere decir que, en este sentido, el tener derecho a una conducta no implica ningún tipo de protección de esa conducta. B. Derecho como permisión directa. En otros contextos, enunciados de la forma, tengo derecho a JC, parecen hacer referencia a la existencia en el sistema de una norma que permite o autoriza la realización de X. Esta norma puede ser el principio de clausura a que se aludió en el punto anterior. Digo, parecen, porque, no obstante la existencia de muchas formulaciones de normas que recurren a términos como derecho, permiso, licencia, autorización, etc., los teóricos están divididos acerca de si estas son normas autónomas o si son, por ejemplo, reducibles a normas de deber. En este caso, este significado de derecho se confundiría completamente con el siguiente, que alude a obligaciones correlativas de otros. Las dudas pueden estar en parte fundadas en el hecho de que no se advierte con claridad cuál es la función pragmática de la emisión de una norma permisiva, a diferencia de lo que ocurre con la de las normas de obligación. Aquí la función pragmática de el concepto de derechos humanos 27. Tal emisión parece ser la de influir en la conducta del destinatario. La cuestión posiblemente sea aún más compleja en el caso de los principios morales que en el de las normas jurídicas, ya que en este último caso el análisis de las normas permisivas puede avanzar por lo menos hasta el punto de concluir que ellas implican como mínimo una promesa del que las emite de no interferir la conducta permitida. Si un policía me permite estacionar en cierto lugar y a renglón seguido me confecciona una boleta, yo puedo concluir o que su permiso no era serio, o que no lo respetó, y, en este caso, reaccionaría como si el agente hubiera violado una promesa de no interferir. En cambio, en el caso de los principios morales esto no parece ser aplicable por no haber, por definición, como luego veremos, un órgano emisor. De cualquier modo se podría sostener que la asociación de los permisos con promesas implica su reducción a normas de obligación, ya que las promesas son deberes autoimpuestos. C. Derecho como correlato de obligaciones activas o pasivas de otros. En muchas situaciones, frases de la forma, tengo derecho a X, hacen referencia a la existencia, en el sistema relevante, de una norma que impone a otros el deber de dejar de hacer J, o de facilitarme la realización de X, si X es una acción, o de proporcionarme, o hacerme X, o no quitarme, o no hacerme X, si X es un bien o beneficio. Como se ve, las obligaciones pueden ser activas o pasivas, según exijan actos u omisiones. Muchas veces las obligaciones son de tal generalidad, como la de no ejercer violencia contra otro, que solo constituyen un perímetro protector para el ejercicio de libertades del tipo de la subsección A. Muchos teóricos presuponen que este es el sentido central de derecho, subjetivo, y muchos creen que es, por lo menos, el más claro de todos. Esto último constituye un exceso de optimismo, como se advierte apenas se hurga en la relación entre la conducta obligatoria y el goce del derecho por otro. No basta obviamente ser el destinatario de la conducta obligatoria de otros para ser titular del correlativo derecho. El destinatario de la conducta obligatoria del verdugo es el condenado a muerte y no por eso tiene derecho a ser ejecutado. HHL 28 Ética y Derechos Humanos. De ahí que Bentham haya introducido la idea del beneficio, pero esto implica entrar en un terreno resbaladizo puesto que, por ejemplo, los beneficiarios de la conducta de alguien consistente en pagar sus deudas pueden ser, por ejemplo, más que nadie sus familiares, que salen ganando por el hecho de que no le queda dinero para embriagarse como solía hacerlo, lo que lo impulsa a trabajar. Otros modifican la idea y hablan del beneficio buscado, pero ¿por quién? Por el que realiza la conducta obligatoria, y puede tener, el propósito malicioso de que el acreedor tenga dinero para embriagarse él. ¿Por quién emite la norma, que vaya a saber qué objetivo real busca? Además, Hart señala que en muchos casos el titular de un derecho frente a un deber es otro individuo que el que obviamente se beneficia. Si hago proteger a un amigo que cuidará a mi abuela enferma durante mi ausencia, soy yo y no mí.
Abuela quien tiene derecho a la conducta prometida, a pesar de que es ella y no yo quien se beneficia directamente con su cumplimiento. D. Derecho como demanda. Las consideraciones precedentes llevan a algunos autores a sostener que el significado de derecho como correlativo de deberes de otros debe o bien completarse, o reemplazarse, o alternarse en diferentes contextos con la referencia a la posibilidad del titular del derecho de reclamar o demandar cierta conducta de alguien. Kelsen denomina, sentido estricto o técnico, al significado de derecho, según el cual la frase «tengo derecho a X» alude a la existencia en el sistema de una norma que condiciona a la voluntad del individuo en cuestión el deber de un juez de condenar a alguien a la realización de X. Hardy también hace resaltar que los casos Verbentem, Jeremy, anintredatrales de derecho se dan cuando se tiene el poder de liberar o no a otro de un deber o de hacerlo o no cumplir, y que, en consecuencia, buena parte de los derechos, comprendiendo también a las meras libertades de hacer o no hacer algo en el marco de un perímetro de deberes protectores pero no correlativos, consisten en elecciones protegidas por el sistema jurídico U, cuando se trata de derechos de esa índole. Por su parte, Feinberg 22, poniendo más el acento en los derechos morales que en los jurídicos, a diferencia de los autores anteriores, destaca que lo distintivo de los derechos es que son reclamos válidos, que pueden ser meramente de algo, sin dirigirse a nadie en particular, o pueden además ser contra alguien. Sin embargo, la idea de poder o de posibilidad de demandar o reclamar presenta varias dificultades. En primer lugar, no todo derecho da a su titular la facultad de desobligar a quien tiene él. Deber correlativo, existen derechos irrenunciables y, en especial, como advierte el mismo Hart, derechos acerca de conductas que son a la vez el contenido de deberes, tal es el caso de los derechos a la educación y al voto. En segundo término, tampoco todo derecho incluye la facultad de demandar, en un sentido fuerte, su cumplimiento o la materialización de las consecuencias normativas de su incumplimiento. Ello no ocurre con la mayoría de los derechos protegidos por sanciones penales en relación con la pretensión de que se hagan efectivas tales sanciones. Finalmente, la idea de reclamo o demanda no parece ser constitutiva del concepto de derecho sino presuponer tal concepto, se demanda el cumplimiento de un derecho o se reclama por su incumplimiento. Por otra parte, el de demandar es en sí mismo un derecho que es distinguible, aunque sea parasitario, del derecho principal que se demanda. Derecho como inmunidad. A unos autores que defienden algunas de las dos últimas interpretaciones del concepto de derecho, como es el caso de Hart, advierten que ellas no cubren algunas aplicaciones del concepto que son especialmente relevantes para nuestro caso. Se trata de las situaciones en que la frase «tengo derecho a X» se dirige a descalificar alguna regulación o medida adoptada por órganos públicos. Se sostiene que, en este caso, el significado de derecho que es pertinente es el que Ophel llamaba inmunidad y que está constituido por la falta de competencia de un cierto órgano para alterar nuestra situación normativa o para realizar un acto que va en nuestro detrimento. Adviértase que este sentido se asemeja al caso de la subsección A en que lo que describe es la ausencia de una norma, la norma que daría competencia al órgano en cuestión para dictar ciertas otras normas o para realizar determinados actos. Otra alternativa, sugerida por Chouron y Bulligin II, es que cuando se consagra este tipo de derecho, como las garantías constitucionales, se derogan anticipadamente cualquier norma que interfiera la conducta sobre la que versa el derecho. Pero la derogación, según ellos mismos sugieren, es un acto que no genera una norma independiente, sino que tiene el efecto de incidir en la pertenencia de ciertas normas a un sistema según los criterios que definen tal pertenencia, o sea que, de cualquier modo, este tipo de derechos aluden a una falta de normas y no a la existencia de normas de algún tipo. Esto conduce a preguntar si no estaremos frente a un significado de derecho tan poco operativo como el sentido de la subsección A para impugnar acciones o medidas. La falta de competencias para dictar normas parece implicar la inexistencia de tales normas, sobre todo si se incluye entre las normas de competencia una especie de regla de reconocimiento aplicable a los actos normativos del poder soberano, y nuestro criterio de pertenencia estipula que, salvo esa regla, ninguna norma pertenecerá al sistema si no está dictada por órganos competentes según normas del sistema. Sin embargo, aquí es necesario hacer una distinción.
La respuesta anterior es válida cuando los derechos en cuestión son de tipo jurídico, o sea cuando ellos aluden a la falta de competencia jurídica para. El concepto de derechos humanos 31. Dictar normas jurídicas. En cambio, cuando se trata de dichas morales, ellos aluden a la falta de competencia moral para dictar normas jurídicas y, en este caso, tal falta de competencia no incide, obviamente, en la existencia de las normas jurídicas sino en su validez moral. Pero entonces se reproduce el problema del sentido de la subsección A de derecho, porque la falta de competencia moral para dictar normas jurídicas no implica necesariamente que haya prohibición moral de hacerlo, salvo, como es plausible suponer, que haya un principio moral que establezca tal prohibición para todo caso de falta de competencia. Si existiera ese principio moral, este sentido se reduciría al sentido de la subsección C. 5. Una propuesta de reconstrucción del concepto de derecho moral. El examen precedente parece mostrar que el significado dominante de que lo vamos a ir utilizando no solo ahora al comienzo, sino después en alguna otra cuestión más adelante, y específicamente, según ustedes pueden ver, el punto 1, el punto 4 y las páginas 25 a 31. Y vamos a hacer alguna referencia y explicar la lectura en este audio sobre los derechos morales. Nosotros en la primera de las clases o de los audios marcamos la relación entre la ética, y habíamos dicho que lo íbamos a utilizar como un sinónimo de moral para este curso, y el derecho, y específicamente dentro del derecho, los derechos humanos. En esta segunda lectura, o párrafos del libro de Nino, vamos a bucear en la idea de la moralidad como fuente del derecho. Por eso es que el título de la lectura y de la tarea es el estatus, el estado, la situación, la jerarquía normativa de los derechos morales. Hablar de derechos morales pareciera un contrasentido, porque si bien la moral o ética y el derecho tienen un objeto en común, cuál es el de regular conductas humanas, nos dicen qué hacer y qué no hacer, qué conducta debemos imitar y cuál conducta debemos abstenernos de realizar. La diferencia entre ellas es por todos conocida, sobre todo también ustedes que son funcionarios encargados de aplicar la ley. La moral no es coactiva y el derecho sí. La moral es autoimpuesta, es decir, cada individuo, más allá de las circunstancias que hacen que posea ciertos condicionamientos, la cultura, la educación que recibió, su propio contexto familiar y social, más allá de eso, cada individuo acepta por sí mismo ciertas reglas morales. En cambio, el derecho es impuesto desde fuera. A esto se lo llama heteronomía de la norma. La norma nos es impuesta, en este caso los legisladores y el resto de los poderes en la medida que pueden legislar, ¿no? El Poder Ejecutivo con sus decretos, sean de necesidad y urgencia o los comunes, y el Poder Judicial básicamente a través de sus sentencias. En este contexto pareciera que la diferencia fundamental entre derecho como conjunto de normas y ética o moral, pasa para el observador común por el uso de la fuerza, la habilitación que tiene el poder público, esto es el Estado en cualquiera de sus niveles, para poder utilizar la fuerza física, eventualmente, si la persona se resiste a cumplir con la ley, cosa que no es posible cuando se violenta o no se observa, no se cumple con una norma moral. Por lo tanto, el primer acercamiento entre derecho y moral pareciera ser contradictorio. No son conceptos similares, son conceptos diferentes. ¿Y puede entonces hablarse de derechos morales? ¿Cuáles serían esos derechos morales? Porque la palabra derecho implica la idea de positivización, es decir, de vigencia efectiva, de ley vigente. Y la palabra moral
da la idea de principios internos que tiene cada persona, con independencia de que estos se hallen o no plasmados en una ley. En definitiva, la idea que guía a esta lectura es la de hablar de la moral como fuente del derecho. Alguien dijo en alguna oportunidad que el derecho es un mínimo de ética, es decir, mínimamente el derecho que se da a un pueblo a través de sus representantes o como sea que se legisle dentro de esa comunidad, debe respetar algunos contenidos básicos que esas personas respetarían aun cuando no existiera el derecho. Esto es, que respetarían porque esos principios básicos son tan importantes que hacen parte de su cultura. Desde ese punto, el derecho debiera ser un mínimo de ética. Ahora, ¿cuál es ese mínimo? ¿Dónde lo encontramos en nuestras normas, en las normas del derecho argentino? ¿Dónde están esos principios éticos, esos principios morales? Bueno, la idea del curso es irlo descubriendo. Lógicamente, la respuesta que yo debiera darles es el orden público en el derecho argentino es el conjunto de principios básicos que debieran ser inmutables. Cuando digo debieran ser inmutables, ustedes ven cuando se habla de reformas constitucionales, que algunos dicen, bueno, lo que quieren es cambiar la misma organización democrática que tiene nuestro país. En este punto la pregunta sería, ¿y la democracia como forma de gobierno podría ser cambiada? Bueno, por supuesto que la doctrina dice no, porque la democracia es una norma inmutable. Antes se llamaba pétrea, es decir, de piedra. Imposible de ser modificada, alterada, cambiada. Y esa norma está en la Constitución.